Curso Bíblico Fundamento Apostólico 2. Lección 9. La salvación del alma. La salvación del alma es una transformación espiritual y milagrosa que se efectúa en el creyente. El Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Y en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación se logra de la siguiente forma. En primer lugar, por la fe en la palabra de Dios, según 1 de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23. Segundo, por la fe en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, verso 7. Y en tercer lugar, por un sincero arrepentimiento del pecado. En Hechos 2:38, allí nos habla que todos debemos arrepentirnos, convertirnos de nuestros pecados para ser perdonados. La siguiente es una historia real. Una voz le dijo que quitara las manos del volante justo antes de chocar su auto contra una columna de concreto. Fue una experiencia absolutamente terrible. Según relata Randall Radwood, un matemático investigador de Oregon, quien tuvo una breve experiencia durante un grave accidente de tránsito el 30 de agosto de 2002. Él dice: podía sentir que mi descenso se aceleraba cada vez más y más. Fue como caer en el fondo de un elevador. Me llevaban al infierno. Era tan terrible que la mente humana no puede comprender la experiencia. Estaba atado con 3 cadenas y un espíritu muy poderoso me retenía. Tenía 1,50 m de alto, pero era 300 o 400 veces más fuerte que un hombre. Un grito extremadamente potente explotó a un lado de mi cabeza. El grito vino de aquel demonio y fue tan terrible, tan potente, que sentía que quedaba sordo. Era una voz que gritaba tan fuerte como el ruido que hace un motor de reacción. Una voz iracunda y desafiante. Y ahora yo podía entender lo que decía. Él es mío, es mío. Su nombre es mentiroso, 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 y lo llevo hacia el lago de fuego, decía este demonio. Radwood, quien trabajaba en aquel entonces en California en el programa del avión caza furtivo F-22 para la empresa TRW, fue un estudiante brillante. Él cree que la entidad que lo llevaba al infierno era una que él había visto muchos años antes, al comienzo de la década de los 70, después de un renacimiento espiritual. Su cabeza estaba deformada, no era humano, como una calavera, pero no igual. Su piel era como de un cuerpo oscuro, casi negra, y lucía como algo que hubiera muerto hace miles de años, con odio puro. Y tenías deseo de matarme, dice este ingeniero. Este ingeniero relató que a medida que caía en aquel foso, la atmósfera se volvía opresiva, más allá de cualquier cálculo humano. Comencé a tener problemas para respirar, dice. Era como si un humo espeso comenzara a ahogar todo. Y después los gritos. Eran los peores gritos que puede imaginar cualquier persona. Millones de personas gritando. Los gritos eran tan horrorosos que no los podías soportar. Solo un grito nada más te haría erizar los vellos del brazo. Pero yo escuchaba millones de ellos. Eran gritos de tormento, gritos de dolor, gritos de sufrimientos, gritos de obscenidades, gritos de rebelión, pero sobre todo, gritos de los condenados en el infierno. Este ingeniero cuenta que él había tenido un historial de vida pecaminosa.
comenzando con un abuso sexual cuando estaba en séptimo grado, lo cual cree que abrió la puerta para el mal, que le convirtió luego en un asiduo espectador de pornografía, lo cual lo llevó a visitar prostitutas en los fines de semana. Aun cuando asistí a servicios religiosos los domingos, estaba en un espiral descendente antes del accidente de tránsito. Su estilo de vida desordenado comenzó por lo que veía en internet, pero solo fue después que Randall imploró a Dios: ¿por qué me sucede esto a mí? Que el Señor lo sacó del fondo. 3 pasajes de las Escrituras le fueron mostrados delante de él, no solo en palabras, sino una voz que le hablaba. Romanos 6:23, Juan 8:34 y Gálatas capítulo 6, verso 7. Como le dijo a un entrevistador: pude ver una larga cadena de pecados sexuales. Peor aún, pude ver cómo me había engañado a mí mismo. Me había engañado al creer que podía pecar voluntariamente y aún así la gracia de Dios podía cubrirme. En otras palabras, él sintió que podía pecar, pero que todo estaría bien si simplemente después pedía perdón a Dios. La misericordia de Dios lo rescató. Aún así, tan grande es la misericordia de Dios que tiene piedad de este ingeniero, y después de un momento en el cual todo se oscureció, él se encontró muy por encima del abismo, lo que describe como a 5,000 kilómetros sobre la tierra. Dios le habló y le dijo que era el sufrimiento de Jesús, su preciosísima sangre, la que lo había salvado, lo que le había dado una segunda oportunidad. El Señor le dijo que él tenía una decisión muy importante que tomar cuando regresara a la tierra. Hijo mío, yo confío en ti, le dijo el Señor, con una voz que Randall dice que tenía tanta autoridad absoluta y total, que todo el lugar tembló ante esa autoridad. Al escuchar que Dios confiaba en él, algo despertó dentro de mí. Yo no quería herirlo, dice Randall. Clave para desprenderse de un hábito pecaminoso, dice el ingeniero, es simplemente acercarse más a Dios, enamorarse de él. Somos observados por el bando bueno y el bando malo, y los espíritus oscuros tomarán ventaja de cualquier apertura. Randall cree que le fue permitido regresar en parte para que otros conozcan las cosas de las que él fue testigo. Nos estamos volviendo rebeldes, cada vez más desconectados de Dios. Él conoce nuestros corazones y está interesado en su pureza. La salvación es únicamente por Jesucristo. Primero, Jesucristo es el único Salvador. Hechos capítulo 4, verso 10 y capítulo 16, verso 30. Segundo, no hay salvación por medio de otra persona. Isaías capítulo 45, verso 22. Y tercero, no es por las obras de la ley de Moisés, según Romanos 3:20. Cuarto, no es por las imágenes ni por los ídolos. Éxodos capítulo 20, versículo 4 e Isaías capítulo 44, verso 9. Y finalmente, la salvación es por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios.